La técnica de absorción atómica se basa en conseguir que una muestra al estado líquido tenga el analito presente y que sea posteriormente atomizado. Entonces, necesitamos una serie de condiciones del equipo para conseguir esas condiciones básicas, digamos, que son la muestra de estado líquido o acondicionada, que vayamos a la muestra que vino de campo, la filtramos, estaría acondicionado para una aspiración directa, directamente como vino de campo. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un analito, pongámosle potasio, calcio, que se encuentra en hojas, tengo que llevar de las hojas al estado líquido, para lo cual tengo que hacer una extracción. Generalmente son extracciones de tipo ácido, ¿sí? Entonces hay que hacer una digestión bajo campana, reflujo, en una serie de condiciones que cada método lo especifica, llevarlo al estado líquido y ahí está en condiciones de venir al equipo de absorción atómica. Lo mismo pasa si la muestra se encuentra proviene de una muestra sólida, ya sea de sedimentos o de lo que fuera. También hay que llevarla al estado líquido utilizando alguna técnica determinada, ¿sí? Acá lo fundamental es que tenemos la muestra con el analito presente, entonces necesitamos llevarlo al estado atómico. ¿Cómo lo hacemos? Primero lo vaporizamos, o sea, transformamos al estado de vapor mediante un vaporizador, digamos, se nebuliza, se forma una niebla y esa niebla pasa a un quemador. El quemador tiene que tener ciertas características desde el punto de vista físico, de composición, y a su vez tiene que tener determinadas características para soportar el tipo de llama que vamos a utilizar. Entonces, una vez que llega la muestra al estado de vapor, se quema, digamos, en la llama, y ahí vamos a tener iones, vamos a tener átomos, vamos a tener moléculas, vamos a tener una serie de especies, algunas simples y otras complejas. Pero lo que a nosotros nos interesa es que se encuentren en el estado atómico y evitar la ionización de los átomos que de alguna manera o potencian o disminuyen la señal posteriormente, ¿sí? Entonces tenemos un sistema que nos lleva la muestra al estado atómico, ¿sí? Que está constituido por el nebulizador y el quemador. El quemador tiene ciertas características, está compuesto, digamos, de una aleación especial y tiene 10 centímetros de longitud, está diseñado para generar una llama laminar muy finita, que después la van a ver, y depende la composición del tipo de mezcla de combustible y comburente que vamos a utilizar. A su vez, la mezcla va a depender del tipo de ion que vamos a determinar. Para algunos que son iones que son muy débilmente atomizables, como por ejemplo el sodio o el potasio, es posible utilizar una mezcla de aire con propano. Aire propano, butano, que es el que se utiliza normalmente en las cocinas. Con eso se consigue alrededor de 1200 grados, tal vez un poquito más, y con eso es posible atomizar el sodio. Si necesitamos una llama un poco más dura, como se llama normalmente, que genere una temperatura mayor para algún tipo de catión, entonces utilizamos una mezcla de aire acetileno. Con eso se consigue hasta 1200 a 1400 grados. Si a su vez para otro tipo de elementos mucho más pesados, como el cromo o el aluminio, se necesita 1800 grados, generamos una llama mezclando acetileno y óxido nitroso. Si necesita determinar algún elemento de los más pesados y no tiene o la mezcla de gases o el quemador adecuado, se puede acondicionar la muestra por agregado de otras sustancias que lo que hacen es potenciar la presencia del analito. Por ejemplo, en el caso del sodio y potasio, se agrega algún óxido de lantano en la solución y en los estándares, y eso hace que se potencie la presencia del sodio y del potasio y se pueda medir mejor. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué hicimos? Tomamos la muestra,
la llevamos al estado líquido, la nebulizamos y la quemamos. ¿Sí? ¿En qué condiciones? Bueno, a 1200, a 1600, a 1800 grados, dependiendo del tipo de mezcla combustible comburente que utilizamos. Para determinar cada elemento necesitamos una lámpara propia del elemento, que es el que me genera una señal, que va a pasar por la muestra. Entonces, para ello utilizamos las lámparas de cátodo hueco, que existen desde lámparas simples, digamos, por ejemplo en este caso cromo, puede ser potasio, sodio, calcio, pero pueden existir también lámparas combinadas, en donde tenemos, por ejemplo, calcio, magnesio, aluminio, o sodio y potasio juntos. Entonces, en ese caso, el cátodo es hueco y el ánodo está recubierto por el metal del cual proviene la lámpara, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, una lámpara de sodio significa que hay una sal de sodio recubriendo el ánodo de esa lámpara. A su vez es activada, genera, digamos, una fuente luminosa en función de un amperaje determinado. Le damos una corriente de lámpara que es propia para cada lámpara y que no debemos exceder de determinados límites por dos razones. Por un lado, se genera luces, una intensidad luminosa espuria que puede, digamos, de alguna manera producir un efecto negativo en la medición, y a su vez disminuye el tiempo de vida útil de las lámparas. Estos son como cualquier lamparita incandescente, después de un determinado tiempo de uso se mueren. El tercer elemento que necesitamos en el equipo es el monocromador, o sea, como el nombre indica, mono, uno, cromo, luz, digamos, o color. Lo que hacemos es seleccionar la longitud de onda que es característica de cada elemento. Entonces, necesitamos un monocromador y lo que se llama normalmente una rendija o endija, algunos le llaman, que es el ancho de luz que pasa. ¿Sí? Tiene valores que van cambiando, que uno va cambiando en función de la señal que obtiene en el equipo. ¿Sí? Cuanto menor es el ancho de endija, menor la posibilidad de que pase luz espuria, o sea, o señal de otro elemento que esté muy cerca y que emitan prácticamente la misma longitud de onda. Elemento o compuesto, porque puede haber algún compuesto que emita luminosidad en algún momento por efecto mismo de la temperatura cerca de esa longitud de onda. Finalmente los complejos que se forman al quemarse en la llama. Entonces, pero básicamente lo que queremos acotar es la señal luminosa. Entonces, cuanto menor sea el ancho de endija, es mejor. ¿Sí? Y después finalmente tenemos, bueno, en esta parte tenemos el detector o fotodetector, que es lo que recibe la señal luminosa, y eso lo pasa a un equipo de amplificación. ¿Sí? Entonces, el camino básicamente es, ¿cuál es? Sale una señal luminosa de la lámpara, pasa por la llama. Por la llama que ya están excitados los... por el momento lo ponemos primero, lo ponemos como un blanco con agua destilada, que sabemos que no tiene nada. Bueno. Entonces, esa es mi señal de 100%. Pasa por el ancho de endija, donde yo lo acoto a la 100% de transmitancia. El monocromador, que me selecciona la longitud de onda del elemento, y pasa al fotodetector. El fotodetector me dice, bueno, pasó 80%, 90%. Yo necesito que la señal luminosa con un blanco de agua destilada sea al 100%. ¿Sí? Entonces, trato de conseguir esas condiciones, aumentando el ancho de endija, aumentando acá algo que se llama ganancia, ¿sí? O aumentando la relación entre los gases. Son un montón de variables que uno tiene para seleccionar. ¿Sí? Entonces, consigo con el agua destilada un 100% de transmitancia. Después pongo mi estándar. Yo preparo una curva estándar. Acá tenemos para el caso del magnesio, que lo tenemos con 2,5 partes por millón como máximo, en este caso. Y después fui tomando estándares menores, siempre divididas a la mitad para que sea una curva lo mejor
lo más recta posible. Lo mismo que hacemos nosotros con el espectrofotómetro, Sí. él grafica también acá. Entonces, 3 estándares y los paso por el equipo. ¿Qué pasa? Absorber, acá tengo el analito, yo sé que tengo el analito Claro. porque paré a partir de una sal y suelta. En un medio ácido o medio acuoso, y dependiendo ese analito llega a la llama, se atomiza, están los átomos de sodio, de magnesio, la señal luminosa de magnesio que viene de la lámpara es absorbida porque es reconocida por ese analito y entonces se produce una disminución de la señal. Entonces lo que yo consigo de esa forma es que a mayor concentración del analito tengo una mayor señal de absorción, ¿sí? Disminuye la absorbancia. Aumenta la absorbancia, transmitancia. disminuye la transmitancia, ¿sí? Y eso es básicamente lo que tiene, lo que tengo que hacer. Se rige por la misma ley de La ley de Lambert-Eaton, solamente que con algunas modificaciones, digamos, respecto de las características de las formas de medir, la forma de generar, digamos, la señal, pero básicamente es eso. Y lo importante acá es que no hay un tratamiento de la muestra como, por ejemplo... En este caso. Pero nosotros como para alimentos, ¿viste? Seguro. Vos porque tenés unas muestras que vienen con fuerte contenido de minerales. De minerales, de únicamente. mugres. Sí. Pero hay una metodología que es importante conocer en la sociedad atómica, que es la del ion agregado, digamos. ¿Sí? Que es, yo en realidad cuando tomo un estándar lo preparo a partir de agua destilada o agua acidulada con el metal el analito que yo estoy por determinar. Sodio, potasio. Sodio, ¿Qué tenés potasio. ahora acá? Este es magnesio. ¿Sí? Pero la muestra mía, una muestra de agua tiene sodio, potasio, calcio, magnesio, nitrato, sulfato, cloruro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una matriz diferente. Entonces, yo estoy asimilando como en forma teórica de que lo único presente, o sea, el sodio presente, o en este caso el magnesio presente en la muestra, no está complejado y que se porta libremente en la muestra. Y que por lo tanto he determinado el 100%. Entonces, mi valor, cuando yo tomo por aspiración directa de la muestra, es una aproximación. Lo que yo tendría que hacer, en realidad, es tomar la muestra original, en la que voy a medir después el analito, y agregarle 2 estándares de concentración conocida y preparar una curva con esa base de muestra como si fuera agua destilada. Entonces, lo que voy a obtener es una recta también, porque los estándares se van a comportar de la misma forma, pero el valor de la concentración de la muestra va a pasar al eje negativo de las X. Ahí se va a notar la presencia, porque la ordenada del origen va a cambiar, en vez de pasar por el 0, va a ser superior al 0, porque estoy partiendo de una base donde ya tengo una X cantidad de analito. Sobre ese le agrego 2 estándares, entonces ya la base no es 0, como sería cuando formo con agua destilada. ¿Sí? Cuando yo preparo una curva patrón, lo que yo tengo es, pongo estándares de concentración conocida y me da un valor de absorbancia. ¿Sí? O sea, este es un C1, un C2, un C3. ¿Sí? Entonces esto pasa por el origen. ¿Sí? Cuando yo uso una matriz que no sea agua destilada, entonces lo que yo hago es, esto es el 0, entonces parto de este punto y acá tengo C1, acá tengo C2 y esto se me prolonga por acá, entonces acá tengo mi nueva curva, se me transforma en esto, el 0 se me corrió hacia arriba y este valor negativo es el valor de concentración que tiene el analito, lo que estaba presente en la muestra. Me dan en las abscisas negativas, digamos. ¿Sí? Ese es el método del agregado patrón. Eso es muy común utilizar y en realidad se debería utilizar siempre, en cualquier tipo de muestra, para evitar los problemas de matriz. Bueno,
está todo. Tenemos, vamos a trabajar con un quemador para aire acetileno. Vamos a hacer algo, una curva de magnesio, que es uno de los bastante sensibles. Este es un equipo, dos o tres cositas a aclarar. Este es un equipo que tiene 30 años. Por lo tanto, no le pidamos a... Peras al horno. Peras al horno, es decir, no se le puede pedir la sensibilidad que aparece teóricamente, por un lado. Y tenemos en este momento una complicación extra, que es que nuestro tubo acetileno está en mitad de carga. El acetileno, a medida que va disminuyendo la carga, va aumentando la concentración de acetona, que tiene originalmente dentro de los componentes que le agregan al acetileno. Y entonces esa acetona lo que hace es deprimir la señal. Entonces, hay que optimizar lo más que pueda en las condiciones. Por eso, cada vez que se hace una determinación de la resolución atómica, hay que hacer la curva ese día. Y cada tanto hay que poner el blanco, cada tanto hay que poner un estándar para ver si se repite. Porque las condiciones van cambiando. O sea, cambian las condiciones de carga del tubo. Tenemos un compresor, ese día puede tener mayor humedad el aire. La humedad se condensa y más de una vez viene al equipo. Eso cambia la señal. Entonces, si hay un día de mucha humedad, se concentra la humedad del aire, se va concentrando, viene por las cañerías y después pasa al quemador y deprime la llama porque la enfría. El magnesio entonces tiene una longitud de onda de 2852 52. angstrom, y vamos a usar aire acetileno, que vendría a ser una llama intermedia, que está entre los 2300 grados Celsius. Más o menos. Más o menos. Pero en el equipo veo que las condiciones son óptimas del quemador, o sea, el compresor, que tiene aire, el acetileno está con carga. Coloco las lámparas, le doy un mínimo de intensidad de amperaje, cosa de ir precalentando las lámparas. Nunca se utilizan en el momento, hay que darle 15-20 minutos. Pero nunca en frío, digamos. Nunca en frío. Porque disminuye el tiempo de vida útil de la lámpara. Entonces se colocan 15-20 minutos antes. Esta es una torreta que sirve para 4 lámparas simultáneas, que lo único que hace uno es después, una vez que están allí, la va rotando. ¿Sí? Entonces, acá tenemos controles para las 4, acá adelante, tenemos la ubicación y el amperaje. Vamos a utilizar una lámpara combinada de calcio, magnesio, aluminio. O sea que en vez de ser solamente magnesio, esta lámpara sirve también para determinación de calcio y para aluminio, lógicamente, que va a cambiar las demás condiciones cuando vamos a trabajar con el otro. Acá tenemos agua destilada, ¿sí? Acá estamos en transmitancia, midiendo. Entonces, yo tengo dos opciones, digamos. Tiene que una de las poner opciones 100% de 100% de transmitancia. Ahí Entonces, está. se acepta un 1% de error, entre 99 y 101. Entonces, es bastante estable. Otro de los problemas que tenemos en la zona son las variaciones de tensión. Y entonces en algún momento pasa que uno está midiendo y de golpe el valor se va a cero o se va al máximo. Y es porque, por más que tenga ahí, tenemos este estabilizador, lo mismo se produce el cambio de tensión que afectan al equipo. Son 99.3. Ese es acá. Con esto nosotros cerramos el paso de luz. Acá cerramos el paso de luz. Y acá nos tiene que dar un 0%. Ahora le puso lo que es el cuerpo negro, digamos. Exacto. Que es lo mismo, podría haber sido si yo tapaba el paso. Con una papel como hizo recién. Aquí, por ejemplo, cambié allí el filtro, digamos. Pero si yo pongo esto, tapo el paso de luz acá, es exactamente lo mismo. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver si se mantiene, si no le vamos a dar un poquito más.